El imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Declaración sobre el alma y las palabras del poder de Dios. Sé y es. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. En cuanto al alma, es de la orden de mi Señor y no forma parte de sus atributos. Glorificado sea Él, muy por encima de todo, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 42, versículo 11. ¿O es que quieres preparar el camino para la llegada del Anticristo, que se presentará ante los mundos como un ser humano y afirmará ser Dios? Por eso afirmas que el espíritu que da vida al hombre es uno de los atributos de Dios. De hecho, estás mintiendo. Pero sé exactamente a lo que se refiere Dios Todopoderoso con sus siguientes palabras. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 38, versículo 72. Ven, déjame enseñarte el verdadero significado de las siguientes palabras de Dios Todopoderoso. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 38, versículo 72. Se refiere Dios a que creó al ser humano de barro y luego le dijo, sé y es. Y Dios Todopoderoso dijo, إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 59. Por lo tanto, Dios se refiere con sus siguientes palabras. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 38, parte media del versículo 72. Es decir, una palabra de mi poder, sé y es. Dios Todopoderoso dijo, إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 45. Pero María se sorprendió de las palabras de los ángeles del Señor y dijo, قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 47. Fíjense en la respuesta de los ángeles a la Virgen María con verdad. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم.
verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 3, parte final del versículo 47. Por lo tanto, os ha quedado claro el significado de las palabras de Dios Todopoderoso. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 38, parte media del versículo 72. Es decir, se refiere a las palabras de mi poder absoluto, sé y es. No es que sea el alma parte de la esencia de Dios Todopoderoso, el Altísimo, por encima de todo. Pero sé a qué quieres llegar, y es asociar características humanas al más misericordioso, como preludio de la salida de Satanás, quien se transformará en un ser humano y afirmará ser Dios o Hijo de Dios, si no llega a cambiar su plan conspirativo. Dado que su verdad fue revelada en la declaración del Imán al-Mahdi, en cuanto a las palabras de Dios, son los poderes absolutos de Dios, sé y es. Y Dios Todopoderoso dijo: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 36, versículo 82. Las palabras del poder del Señor Todopoderoso constan de 2 letras, que son las más rápidas de pronunciar y más rápidas que un parpadeo en realizarse sobre la verdadera realidad. Y será lo que Él quiera en momento inferior al de un parpadeo. Como ya dijimos anteriormente, las palabras de Dios son los poderes absolutos de Dios, sé y es. Y Dios Todopoderoso dijo: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 66, versículo 12. Fíjense en las siguientes palabras de Dios Todopoderoso. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 66, parte del versículo 12. Es decir, las palabras del poder de su Señor, sé y es. Por lo tanto, las palabras del poder de Dios son sé, y su poder es infinito. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 31, parte del versículo 27. Es decir, Dios tiene poder infinito y no hay límites para las capacidades del Señor, y el alma forma parte de su poder creador y no de su esencia. Así que, según tu afirmación, el hombre comparte atributos con el más misericordioso. Gloria a Él el Altísimo. No hay ningún ser humano que se asemeja a Dios, ni en cuerpo ni en alma. Gloria a Él el Altísimo. Así pues, temed a Dios, oh comunidad de musulmanes, y seguidme, y yo os guiaré por el camino del Todopoderoso, el digno de alabanza.
De hecho, el verdadero imán al-Mahdi procedente de vuestro Señor no y nunca os dirá lo mismo que dicen los que inventan mentiras sobre Dios sin derecho. Como el ejemplo del usuario al-Muhayyer. Y no hay nada entre vosotros y yo, excepto el libro de Dios y la verdadera sunna de su mensajero, si creéis en ellos, ya que no hay nada entre vosotros y yo, excepto las palabras de Dios y su mensajero, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia. Seguid, pues, a Nasr Mohammed, oh seguidores del mensajero de Dios, Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, si sois musulmanes. Ya que solo os llamo a lo que Mohammed, el mensajero de Dios, os llamó, basándome en una clara visión procedente de Dios, el gran Corán. Y Dios no me hizo un innovador, sino más bien un seguidor del mensajero de Dios, Mohammed. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 12, versículo 108. ¿Cuál es la clara visión en la que me baso para dialogar con la gente? Y Dios Todopoderoso dijo: Hamim Tanzilul Kitabi min Allahil Azizil Alim Ghafiril Dhanbi wa Qabilit Tawbi Shadidil Iqabi Dhit Tawl لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 40, versículo del 1 al 4. Y Dios Todopoderoso dijo: وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذَرِينَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 27, versículo 92. Pero, desgraciadamente, los eruditos de la nación islámica están esperando a un Mahdi que diga sobre Dios lo que no sabe y siga sus caprichos, como el ejemplo del usuario al-Muhayyer. Pero yo soy el verdadero imán al-Mahdi procedente de vuestro Señor. Juro por Dios, el único, el sometedor, que si el diálogo entre nosotros dura el mismo tiempo que durarán los cielos y la tierra, nunca seguiré vuestros caprichos en absoluto. Me esforzaré en dialogarles mediante el gran Corán, día y noche, tal como lo hizo mi abuelo ancestro Mohammed durante su llamada antes de mí. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا صدق الله العظيم.
Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 25, versículo 52. Un pacto con mi Señor, sobre el que seréis testigos, que me esforzaré día y noche para invitaros al diálogo mediante el gran Corán, hasta establecer las pruebas contra vosotros, si soy el verdadero Imán al-Mahdi procedente de vuestro Señor, o sean vosotros los que van a establecer las pruebas contra mí, en caso de que Nasr Mohammed al-Yamani sea como el usuario al-Muhayyer, que acusa falsamente a Dios, o ser de los que dicen acerca de Dios lo que no saben, ya que no deben creer a Nasr Mohammed al-Yamani si os dice que me basaré en cosas diferentes al libro de Dios y a la sunna de su mensajero para dialogaros. Que Dios me libre de ser de aquellos que inventan mentiras contra Dios a sabiendas que el sello de los profetas y mensajeros es mi abuelo ancestro, Mohammed, el iletrado y fidedigno profeta Mohammed, el mensajero de Dios. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia. Mientras que tu abuelo o usuario al-Muhayyer no era más que uno de los demonios humanos de entre los judíos, que muestran fe aparente, pero que interiormente ocultan incredulidad. De hecho, juro por Dios, el único, el sometedor, con un juramento de antemano que te silenciaré con la verdad, enmudeceré tu boca y te refrenaré por completo. Y no solo tú, sino todos los eruditos de los países de diferentes regiones, ya sean genios creados a partir del fuego o humanos creados a partir del barro. Mis palabras no son palabras de un arrogante, más bien la mesa del diálogo es el juez, si responden al llamado a recurrir al juicio de Dios, el sabio en su libro. La referencia de la religión en todas las cosas en que difieren en la Torá, el Evangelio o la Suna profética. De modo que os extraeré el juicio de Dios desde el sagrado Gran Corán. Y todo lo que contradice el texto definitivo no es proveniente de Dios, ni tampoco de los mensajeros del Señor. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con ellos y sus familias. Yo nunca os dije que Dios castiga las almas en las tumbas. De hecho, estás muy equivocado. Más bien, el alma es castigada después de su muerte en el fuego del infierno. Y el alma proviene del mandato de mi Señor. De hecho, no habéis recibido sino un poco del conocimiento divino. Ciertamente, Dios no guía a la gente injusta. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos, el califa de Dios y su siervo, el imán al-Mahdi Nasr Mohammed al-Yamani.